Radio Musicop presentó Noticias a la Hora. Quédese en Musicop, la primera radio en su vida, la primera en su memoria. Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Presentamos Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados Felipe Jordán, José Manuel Baquedano y Juan Carlos Claret. Sean todos bienvenidos. Somos campesinos de la raza del troquel. Muy buenas tardes. Un gusto en saludar no solamente a Rodrigo Veralama y a Felipe Jordán, como cada miércoles que nos reunimos a conversar en los micrófonos de Musicop y Purranque FM, sino también a todos quienes nos escuchan a través de la misma plataforma y también en redes sociales. Soy el abogado Juan Carlos Claret y aprovecho también de excusar a nuestro anfitrión habitual, José Manuel Baquedano, quien se encuentra en este momento preparando un juicio difícil que inició hoy día y que mañana continúa. Así que en ese sentido, y Felipe se ríe, así que en ese sentido aprovechamos de saludarlo porque conociéndolo posiblemente nos va a estar escuchando por lo menos los primeros 10 minutos. Así que, Felipe, Rodrigo, ¿cómo están? Hola muchachos, ¿cómo están? Saludos a nuestros auditores y auditores en nuestra nueva edición de miércoles 16 de agosto. Efectivamente, no nos puede acompañar el ilustre José Manuel Baquedano, ya que tenía un juicio como siempre, un juicio muy complejo, mucho trabajo. Y bueno, siempre se la saca para no estar ahí. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Felipe, hola Juan Carlos. Claro que estamos echando de menos al gurú, al gran maestro, pero vamos a tratar de no defraudar a la audiencia, para que no lo echen tanto de menos. Así es. Asumimos ese desafío. Así es. Esta semana ha pasado de todo, entre medio un feriado religioso, para algunos fue fin de semana largo, los tribunales no tuvieron sándwich, así que hubo que trabajar igual, para los operarios del derecho no hubo fin de semana largo, y en ese sentido también hoy día cambio de gabinete, que es una prerrogativa exclusiva del presidente de la República, pero también ha habido otras noticias, ISAPRE, han habido noticias desde incluso de la industria de los juegos online, y también de acá en Osorno anuncios de querellas contra el alcalde de Osorno. En fin, ha ocurrido harta noticia tanto en el acontecer local como nacional, y por eso, Felipe, cuéntanos, desde tu ojo. Estaba viendo, yo estoy un poco atrasado en la noticia, el cambio de gabinete. ¿Alguien tiene a mano, no? ¿Quiénes son los nuevos? A ver, tenemos que el señor, espérate. Mira, mientras los buscas, voy a hacer un poco de relleno jurídico, ¿te parece? Perfecto. Bueno, como le anticipaba, los ministros de Estado, según la Constitución en su artículo 33, señala de que son los colaboradores directos e inmediatos del presidente de la República. A diferencia de lo que se piensa, la cabeza, por ejemplo, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo no es el todavía ministro Carlos Montes, sino que es el subsecretario, jefe de servicio, es el que asume la responsabilidad y en último término tiene el lápiz. Lo que hace el ministro es ser el colaborador inmediato, el que aterriza la orden de gobierno en la respectiva cartera. Y por eso también es importante de que a los ministros de Estado o se les mueve a través de los cambios de gabinete o también con una acusación constitucional, no por la vía administrativa. Felipe, ¿tienes los nombres? Ya, sí. A ver, bueno, ¿quiénes salieron? Educación, Marcos Antonio Ávila, la ministra de Minería, Marcela Hernando, Bienes Nacionales, Javier Toro y el ministro, Javiera Toro, y el ministro de las Culturas, Jaime Aguirre. Eso es curioso, ¿eh? Algo pasó con Jaime Aguirre que entró con mucha potencia, estaba muy bien conceptuado, pero algo pasó que salió volando junto con el resto de los ministros. Ingresa Jaime Aguirre, deja el cambio y asumirá Carolina Redondo. Pues tenemos... Esta cuestión es minuto a minuto. Son 5 ministros y los otros son subsecretarios también. Los tiene a mano porque yo estoy buscando la noticia, aparece minuto a minuto, pero no hay caso Sí, que puedan tener todos juntos.
En desarrollo social y familia, Toro, Javiera Toro. Educación, Nicolás Cataldo asume. Minería, Aurora Williams. Bienes nacionales, Marcela Sandoval. Y las culturas, arte y el patrimonio, Carolina Arredondo, que es la hija de la diputada Carolina Marzani, del actor Claudio Claudio Arredondo. Redondo. Sí, y Ah, subsecretarios, Subdere, Francisca Perales, asume. En defensa, Ricardo Montero, que es un ex convencional, constituyente, abogado. Minería, Suina Chaguán, también abogada, subsecretaria. En las culturas, asume Noela Salas Charín. En servicios sociales, subsecretaría de servicios sociales, Francisca Gallego Jara. Esos serían los cambios que hacen. ¿Cuál es tu diagnóstico, Rodrigo, al respecto? ¿Cómo lo ves? Lo que pasa es que uno ya a esta altura del partido ha visto tantos cambios de gabinete en realidad. Yo creo que los cambios de gabinete son una herramienta que en realidad lo que buscan es como darle un respiro al gobierno, digamos, o sea, ganar un poquito de tiempo, descomprimir las cosas, más allá de que realmente uno pueda señalar que va a haber un cambio sustancial en algo. O sea, si me preguntan a mí, por ejemplo, ¿va a cambiar realmente algo en educación poniendo a Cataldo? Cataldo, recordemos que en su momento trabajó, fue subsecretario de Educación, militante del Partido Comunista, que fue famoso por los tweets contra Carabineros, que lo habían designado en su oportunidad subsecretario del Interior y duró media hora, lo tuvieron que ese es cambiar. Cataldo. Entonces, ese es Ese Cataldo, sí. Cataldo. El que Evelyn Matei calificó que era muy amoroso, algo así, digamos, una cuestión Después como de bien pelear que... con él, terminaron siendo Claro. amigos. Terminamos siendo amigos. Entonces, más allá de eso, digamos, de una cuestión de efectista, no veo una cuestión sustancial. Si aquí el gobierno tiene una política clara, definida, una convicción, no va a cambiar, digamos. O sea, no, el credo que tiene este gobierno o el rumbo que está tomando el país no va a cambiar por estos nuevos nombres que aparecen. ¿Tú, Felipe, cómo lo Sí, ves? eso. No, yo lo mismo. O sea, yo a Cataldo no me acordaba de él, ahora que lo mencionan, pero el resto no me suena ni por casualidad. Así que yo creo que va a ser un poquito más de lo mismo. Ojalá que no sigamos con los mismos problemas. Espérate, ¿qué? Desarrollo social quedó Paula Poblete, ¿no? Perdón, Ministerio de Desarrollo Social, entra Javier Toro, pero está en la subsecretaría. ¿Y quién reemplazó a Jackson? Javiera Toro. Javiera Toro Javier Cáceres. Toro. Es que aquí le pusieron, donde estoy viendo de 24 horas, dice, sale Paula Poblete, entra Javier Toro, nada que ver. Es que Francisca Perales asume como subsecretaria de Desarrollo, o sea, perdón, Francisca Gallegos como subsecretaria de Servicios Sociales. Ya. Ay, es que aquí habla de Paula Poblete, no sé qué será Paula. En fin, bueno, ya. Sigamos con nuestra Oye, pero interesante gente. un paréntesis al respecto, y es que ha llamado la atención, por lo menos en redes sociales, quisiera hacer eco de eso, respecto a la corta edad que tiene la actual ministra de las Culturas, tiene 35 años. Se ha dicho, oye, pero ¿cómo con 35 años va a asumir un ministerio? Pues bien, el artículo 34 de la Constitución establece, y aquí lo estoy leyendo, que con 21 años se puede ser ministro. Y claro, Así que en ese sentido el requisito de edad, me llamó la atención la polémica que haya girado en torno a la edad, más que al currículum, digamos, pero indistintamente eso, recordar de que 21 años se requiere para ser ministro, 21 para ser diputado, 35 para ser para ser electo presidente de la República. Así que en ese sentido, digamos, esos son los matices, al igual que hay otros requisitos. Por ejemplo, para ser presidente no se requiere un título profesional, no así para ser parlamentario. Está la idea de que cualquier persona pueda llegar a ser presidente de la República. Así que es interesante esas disquisiciones normativas. Así que te veo Sí, con ganas de decir algo, Rodrigo. sí, lo hace, justo venía escuchando la radio, no recuerdo cuál, la competencia, pero estaba hablando Pancho Vidal, exministro, que es del PPD, y él señalaba que había conversado con el subsecretario de Defensa saliente, y que le preguntó, bueno, ¿y qué pasó? Y no tenía idea, o sea, no sabía por qué lo habían cambiado. Entonces, ya está bien, digamos, es una facultad del presidente, está en todo su derecho, pero creo que en materias tan delicadas como defensa, tener la cantidad de cambios que han habido, porque si la memoria no me falla, este debe ser
tercero o cuarto secretario de Defensa que hemos tenido desde que asumió el gobierno el año pasado. Entonces, la Subsecretaría de Defensa tiene un rol bastante delicado, digamos, en las políticas de defensa, la planificación de defensa. En ese ministerio, en el Ministerio de Defensa, está la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, que la tiene el Partido Comunista, y la Subsecretaría de Defensa. Fuerzas Armadas ve principalmente temas administrativos, temas de donde se tramitan, por ejemplo, los decretos, los ascensos, la parte más, digamos, de la burocracia de las Fuerzas Armadas. Viene como a reemplazar lo que antiguamente era la Subsecretaría de Guerra, de Marina y de Aviación, que se reunieron todas en Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Pero Defensa tiene un rol, la parte ya más operativa, digamos, en el fondo, cómo se diseña una eventual conflicto, digamos, una situación de la parte operacional de las Fuerzas Armadas. Y la verdad es que sorprende, ¿eh? Sorprende que el subsecretario saliente no sepa, y además que en el concepto público uno también desconoce o no ha habido ninguna situación crítica, algo que uno le llame la atención de por qué lo están cambiando, ¿no? Eso al menos como que es un tema bien de política de Estado la defensa, entonces sorprende tanto cambio y sin un motivo que sea al menos conocido. Interesante. Porque, bueno, evidentemente respecto a cuáles son los fundamentos para trasladar al personal de confianza al presidente, no se suele escarbar más allá de la minucia política, así de hubo un muñequeo de tal y cual partido, pero claro, en un asunto tan delicado como bien señalas de defensa, yo creo que incluso para los incumbentes, estoy pensando en el alto mando de las Fuerzas Armadas, más de alguna explicación deberían estar pidiendo. Así que me hace sentido. De hecho, el cuarto. Primero lo estaba revisando, estuvo Fernando Ayala, él asumió el 11 de marzo del 2022, estuvo hasta el 8 de septiembre, luego Gabriel Gaspar, una persona experimentada en el área de defensa, él estuvo hasta el 10 de marzo, luego Garrueto, hasta hoy, y asume Montero. Entonces, y además asume una persona de la convención, digamos, que fue un símbolo de una cuestión que no fue positiva para el país. Fue, digamos, él asumió una posición por el apruebo, la posición que fue rechazada, y que además dentro de esa posición que ellos tenían, había una situación donde de alguna forma la defensa no se veía fortalecida con lo que se señalaba en ese proyecto de constitución que no se aprobó. Entonces llama la atención por qué designa a esta persona, que dicho sea de paso también no tiene ninguna experiencia en el área de defensa. O sea, tampoco es que uno diga, no, pero en realidad él antes trabajó en algo. Nunca ha trabajado en defensa, este abogado Montero. Entonces uno dice, bueno, ¿con qué criterio se está tratando esto? Deberíamos en el próximo programa entonces retomar, por lo menos para traer a alguien que nos pueda aclarar esas preguntas. Felipe, sé que tienes un tema que quieres exponer, cuéntanos. Lo que estaba viendo aquí, la nueva ministra de las Culturas, Carolina Redondo, era actriz de Los Venegas, por si alguien la nota chica. Pero las chiquititas, porque Era la chica, sí, porque era... tenía cara, pero era como la adolescente, que sí, me parece, por lo que estoy viendo acá. Cara, sí me acuerdo de ella, pero claro, cuando era harto más pequeñaja. Ya, a ver, tema, dentro de lo que ha salido, esto fue ayer, antes de ayer, de la luz pública, a los medios, que yo no tenía idea en realidad, la alerta de la Asociación Nacional de Importadores de Motocicletas. ¿Por qué? Sobre el proyecto de ley que obliga al uso de cascos con placa patente de motos. O sea, obliga a que se imprima o se le pegue un adhesivo, ciertas características que la ley supuestamente, si es que prospera, va a tener que establecer. Cuento corto que la patente tiene que estar pegada, ¿no es cierto?, en el número de patente en el casco. ¿Y qué dice esta Asociación Nacional de Importadores de Motocicletas? Dice que, bueno, expresa su preocupación por graves falencias que tiene este proyecto de ley que busca obligar, como ya dije, a los motociclistas a rotular sus cascos con la patente de su motocicleta. Y bueno, este proyecto de ley fue aprobado por la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados en segundo trámite constitucional. Este es un proyecto que viene de diciembre del año pasado. Y según esta asociación, considera que esta iniciativa es inadecuada, tanto desde el punto de vista de la seguridad personal de los usuarios como por sus potenciales impactos negativos en el sector laboral
del país, y que yo creo que no lo mencionan aquí en esto, estoy leyendo un reportaje de La Tercera, sino que básicamente el tema las empresas del delivery. Bueno, esta ANIM lo que destaca, ¿no es cierto?, es que, es una cuestión de sentido común, el casco es un elemento de protección personal independiente del vehículo y su diseño y ajuste cumplen o deben cumplir con estándares internacionales de seguridad, ¿ah? Para garantizar seguridad en caso de accidente. Y al ser un elemento personalizado para cada usuario, no es apropiado ni efectivo compartirlo entre diferentes vehículos. Y se señala que esta imposición de adherir la placa patente de manera específica a cascos plantean desafíos significativos para usuarios de motocicletas, especialmente a aquellos involucrados en actividades económicas como, ya les había anticipado, el servicio de delivery, cuya asignación de vehículos es dinámica. Y esto, en todo caso, es de todo sentido común. ¿Por qué? Porque, en definitiva, para los que tienen moto, yo tuve como 30 segundos moto, el casco es una cuestión como los guantes. El casco tiene que quedar a la cabeza, perfecto, preciso, y resulta de que este proyecto de ley lo que obliga, ¿no es cierto?, es a que cada moto, o que el casco sea parte de la moto, es como la patente, que uno no puede andar cambiando la patente, un vehículo no puede andar cambiando la patente a cada rato. La moto es lo mismo, es decir, si yo tengo, por ejemplo, un restaurante y tengo servicio de delivery, y tengo una moto, tengo 3 turnos, voy a tener que, hay dos posibilidades, o que compre 3 cascos, cosa que tampoco tiene sentido, porque tendría que, la gente normalmente en estas pegas va cambiando habitualmente. Entonces lo normal es que entonces me quede con un solo casco. Y para que le sirva a todo, voy a comprar un casco grandote, así como para el más cabezón, pensando potencialmente en el más cabezón. Pero si llega un motorista flaco de cabeza delgada, obviamente le va a quedar flotando ese casco, y en caso de accidente, ese casco no le va a servir absolutamente de nada. Y lo más ridículo es que la iniciativa, esta ley, busca supuestamente frenar o ayudar a mitigar el tema de los asaltos que realizan los llamados motochoros. ¿Ya? Pero yo no, la verdad de las cosas, yo no sé ustedes, compañeros panelistas, si encuentran algún sentido de qué forma que en el casco vaya rotulado la patente de la moto va a ayudar a evitar que se realicen más delitos sobre motocicletas, porque en definitiva la única razón para ello sería que en una fiscalización Carabinero dijera, usted no tiene la moto rotulada, no tiene el casco rotulado, entonces debo presumir que usted es un motochorro. No sé, una idiotez de ese tipo, porque la verdad es que no se me ocurre de qué forma una iniciativa de esta puede contribuir a disminuir los asaltos por estos motochorros. ¿Sabes? Lo que estás contando, Felipe, me recordó la época en la que era escolar todavía y se prohibió que la JUNAEP, era como una instrucción administrativa, sin sal. Entonces, ¿para qué? Para que la gente, sobre todo los escolares, no consumamos sal. ¿Cuál fue la solución? Cada uno llevaba su bolsita de sal y le ponía más sal que lo que había antes, digamos, porque cada uno lo sazonaba a su gusto. Son esas políticas públicas medias extrañas, ¿eh? Eso, de hecho, cuando mencionaste al comienzo de tu presentación, de que incluso estaban diciendo que esto podía impactar ¿dónde era? En el empleo. Así que dije, ¿por dónde va a salir esto? No, claro. Es que, bueno, en realidad la cuestión va a cortar por lo más delgado, como siempre, o sea, no va a afectar el empleo. Si es que esta ley prosperara, cosa que no hubo, que espero que no ocurra así, como les comentaba, el dueño, el gallo que tiene un delivery, que tiene una moto, no va a comprar 3 cascos, o no va a tener 10 cascos con distintas medidas para la cabeza del gallo que contrate, no, que va a tener un solo casco para esa moto, y casco que le va a servir, como te digo, va a comprar el XXL, para que le sirva desde el gallo con la cabeza más chica hasta el super cabezón. ¿Te fijas? Pero eso va contra pelo, y se nota que la gente que está detrás de estos proyectos, como decían los de la Asociación de Importadores de Motos, no tienen la más mínima idea de lo que es una moto o lo que tiene un casco de una moto. Y no solamente esto en casco de moto, sino que en todo tipo de casco, casco de nieve, casco de bicicleta, casco patín, casco de lo que sea. El casco tiene que ser para la cabeza del usuario. Rodrigo Vera, ¿qué opina usted que fue motorero?
Y yo no fui fuiste con motochorro, pero sí fuiste motociclista. no. En ese tiempo, cuando yo vendí la moto a los 31 años, tuve como bueno, hartos años en moto en realidad, de todo tipo. Y, y la verdad es que más allá de todas las aprensiones que normalmente tiene la gente con las motos, y siempre te cómprate una moto y al mismo tiempo un ataúd, siempre dicen eso cuando uno se quiere comprar moto. Sí, sí. Y tuve varias motos. Efectivamente, el casco tiene una, a lo mejor la gente muchas veces no lo sabe, pero tiene una regulación en un decreto supremo del Ministerio de Transporte, que es el decreto 231, y se señala todas las características, etcétera, los detalles, las medidas de seguridad, normas, menciones que debe tener un casco, incluso el tipo de reflectante que tiene que llevar, digamos, es bien detallado, ¿eh? Muchas veces eso no se fiscaliza, a veces incluso Carabineros lo desconoce, simplemente se preocupa que la persona lleve un casco, no se pone a verificar que sea el casco que cumpla con las medidas que Claro, señala que sea este. certificado. Claro, y que tenga no sé, tipo una serie de detalles, incluso autoadhesivos de color blanco en la parte lateral, etcétera. La gente ahí si quiere buscarlo puede googlear, digamos, este decreto 231. Pero más allá de que el casco obviamente tiene una talla, digamos, y una persona puede tener más de una moto, yo he conocido personas que tienen más de una moto y usan obviamente el mismo casco para las dos motos, entonces ¿cómo lo van a hacer ahí? Van a tener que tener dos cascos independientes, uno para cada moto. Buen Como punto. que siempre en este país se busca ese tipo de solución, porque yo creo que tratan de ser creativos. Yo creo que ese es el tema, como tratan de dárselas de ingenioso. Me acuerdo, hace un tiempo apareció alguien diciendo que quería crear el delito del perro muerto, el tipo que va al restaurante y no paga la cuenta. Entonces, bueno, ese delito ya existe hace rato, la estafa residual que está en el Código Penal. Eso siempre ha sido sancionado, también el perro muerto en las estaciones de bencina. Uno carga combustible y después no paga. Toda esa forma que en realidad es una estafa, pero eso ya está contemplado. Pero alguien, para dárselas de creativo, ¿no? Para sonar ingenioso, digamos, mostrarle a la ciudadanía o a sus votantes que aporta con algo, sale con esto. Entonces, uno dice, ¿realmente esa es la política de seguridad pública que tenemos en Chile? Entonces, bajo esa lógica, entonces podemos llegar a lo que se ha hecho en otros países, donde dicen, mira, no pueden andar dos personas en una moto, porque eso también lo han prohibido en otros lugares. Porque generalmente en otras partes se cometen estos delitos de los motochorros donde va el conductor de la moto y el acompañante que va sentado atrás. Entonces, los dos cometen el robo. Y para que eso no ocurra, dicen, no, en la moto solamente puede andar una persona. Bueno, pero entonces las motos vienen de fábrica con pedalines para que tenga un acompañante, digamos. Incluso la misma reglamentación señala hasta cómo debe ir sentado el acompañante, el que va atrás. No, esto es más de lo mismo, son cachetadas de payaso. Esa es lo único que uno puede decir, no, no se me ocurre más. Y, No. Es que así es. Y ayer, a propósito de estas cuestiones, de estas políticas, y como tú dices, además, una posibilidad es que sea un gallo ingenioso, otra que sea un copión, pero aquí más encima la copia fue mala, porque ayer escuchaba precisamente la noticia a raíz de este proyecto de ley, que con Colombia también se sancionó una ley así, salió una ley, pero fue tan mala y nefasta que a los 2 años de vigencia se derogó. La tuvieron que terminar, eliminar, derogar. Entonces, más encima, si vamos a mirar para el lado, mira con un poquito de perspectiva de tiempo, cómo fue el desarrollo y el resultado de la aplicación de la ley. En fin. Oye, antes que. Pero ya nos queda un minuto nomás para el cambio de. No para el cambio de folio, sino que para el corte comercial. Después, al regreso, voy a establecer, instaurar un nuevo espacio, un espacio eh, donde puede cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, puede plantear algún tema que no sea necesariamente, o sea, esa es la idea, que no sea vinculado al tema jurídico, sino que un misceláneo. ¿Ya? Pero bueno, de eso vamos a hablar a vuelta de el corte comercial que viene ahora. parece que no estaba Abel. No me pescaron, ni en bajada. Así que, mira, mientras llega Abel, es importante lo que mencionaba Rodrigo respecto al decreto supremo que regula el tema de los cascos, porque eso igual tiene incidencia en ley del consumidor en cuanto a la seguridad con la que se venden esos productos. Es interesante cómo se van entremezclando. Abel, ahora sí, nos vamos a un corte comercial.
18 horas, 27 minutos. Baquedano y Claret Abogados, un estudio de abogados que ofrece un completo servicio profesional en las áreas penal, administrativo, civil y defensa ante el Estado. Experiencia atendiendo causas de alta complejidad e impacto. Baquedano y Claret, profesionalismo y resultados es lo que ponemos a su disposición. Baquedano y Claret Abogados, nuestras oficinas en calle O'Higgins, 1271 Osorno, o visite la web baquedanoyclaret.cl. Neumáticos Osorno saluda cordialmente a su distinguida clientela e informa que tiene a su disposición una amplia variedad de neumáticos agrícolas de la prestigiosa marca Pirelli. Además, somos distribuidores oficiales para la zona sur de la marca Maxxis, donde encontrará la medida adecuada para su auto o camioneta. Neumáticos Osorno, ubicados en Maquena, esquina Ecuador, les entrega la mejor asesoría, servicio y precio. Loncomilla, Ingeniería Industrial. Cuenta con un sólido equipo de ingenieros y técnicos al servicio de los clientes más exigentes del sur de nuestro país. Servicio técnico de mantención y reparación de motores eléctricos, generadores, compresores, cajas reductoras, bombas de agua, leche, purineras, piscina y herramientas eléctricas en general. Visítanos en Guillermo Mata 507 o en Santa María 1685 en la ciudad de Osorno. Conoce nuestro trabajo en redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn o en www.bobinadosloncomilla.cl. Comunícate con nosotros a contacto@bobinadosloncomilla.cl o al fono 642-243505, 642-235100. Gendarmería de Chile, a través del Centro de Educación y Trabajo, CET, cumple con el ideal humanitario y logra quebrar el encierro de la cárcel tradicional a través de una serie de proyectos productivos. Permite que los sancionados trabajen remuneradamente. La sala de ventas de productos del Centro de Educación y Trabajo de Osorno cuenta con diversos productos de primera calidad, como son pan de molde y corriente, manteca, longanizas y huevos de campo. Centro de Educación y Trabajo de Osorno los invita a conocer nuestra sala de ventas ubicada en Conrado Antauer 1399 en la ciudad de Osorno. Te invitamos a Expo Chile Agrícola 2023, el encuentro de capacitación más grande del país, 22 y 23 de agosto en el mercado mayorista Lo Valledor y en expochileagrícola.cl. Más de 100 actividades, seminarios, talleres de capacitación, mercado campesino, muestras de maquinaria, más de 80 instituciones presentes y la participación de Brasil como invitado especial. Inscríbete gratis en expochileagrícola.cl. Gobierno de Chile. Presente. Radio Musicop y Purranque FM estamos presentando Hablemos Legalmente, donde las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados Felipe Jordán, José Manuel Baquedano y Juan Carlos Claret. Bueno, ahora de vuelta del corte, había un tema que se me pasó un poco, que se los quería comentar y que está vinculado no necesariamente con el tema de las motos y los cascos, pero sí con el tema del transporte en dos ruedas y concretamente con las bicicletas mosquito, que se ha hecho muy popular hace ya años ya, porque es un medio de transporte barato. El problema de este medio de transporte, la bicicleta mosquito, en definitiva, para que nunca la ha visto, no sabe lo que se trata, son bicicletas comunes y corrientes, pero que le agregan, le incorporan un motor de 2 tiempos, es chiquitito, un motorcito, y el problema es que esos motores son muy básicos. Entonces se transforman y eso lo están atacando y lo están fiscalizando mucho en Santiago, y en algún minuto quizá también lo van a hacer en regiones, por 2 razones. Uno, por lo contaminantes que son. Aquí veía que
contamina 100 veces más, no sé si será tanto así, pero dice que eso contamina 100 veces más que un vehículo. Los motores, los motores de 2 tiempos son estos típicos motores, como los de las orilladoras, por ejemplo, que usan mezcla de benzina con aceite. Y esas mezclas son espantosas porque realmente contaminan mucho y, bueno, contaminan ambientalmente, o mejor dicho, contaminan desde el punto de vista de la producción de monóxido de carbono y además contaminan desde el punto de vista auditivo, contaminación auditiva. Y dice también que es muchísimo más fuerte que el ruido que emite una moto normal. Y a raíz de eso van a comenzar a fiscalizar en Santiago. Esto hace 2 días salió. Y bueno, como son vehículos hechizos, cuya circulación está prohibida por ley, en las fiscalizaciones, obviamente el vehículo va a ser retirado y el conductor va a ser sancionado con una multa de 1 a 1,5 UTM. Hasta el minuto, esta fiscalización que anunció el Ministerio de Transporte se va a realizar solamente en algunas comunas de Santiago, donde Providencia, Ñuñoa, Santiago, Independencia y Estación Central. Pero yo creo que esa medida ligerito va a llegar a regiones, y aquí no sé ustedes, pero yo por lo menos día a día veo una cantidad importante de esas bicicletas hechizas dando por doquier. ¿Algún Felipe. comentario? No, quería consultarte. Tú hablabas de que íbamos a hablar de un espacio misceláneo. ¿Estábamos en algún Perfecto, con sí, eso el o misceláneo. era...? Ya, ok. Mi memoria y el coágulo hacen que en definitiva ande un poquito lento. Sí, yo como soy tan imaginativo, ¿no es cierto? Voy a implementar e incorporar en este programa, y de aquí en adelante espero mantenerlo, un espacio misceláneo para hablar de cualquier lecera. Y en el día de hoy me voy a referir a un reportaje que leí en Pauta sobre el fin de la caña. Y no estoy hablando de la caña de pescar ni la caña de azúcar, sino que a la caña que se genera como reacción en el cuerpo después de un consumo excesivo de alcohol. Y aquí dice, el fin de la caña, así funciona la bebida que promete emborrachar sin dejar resaca. Y esta es una investigación de un laboratorio que se llama, por ahí lo voy a ver, un laboratorio norteamericano, y la investigación aquí se centra en los receptores GABA, que se encuentran en la parte frontal del cerebro, encargados de regular el comportamiento y el estado de ánimo de las personas. Y el laboratorio aquí se llama igual, GABA Labs, liderado por el profesor o especialista en psicofarmacología, que es británico este muchacho, David Knapp, explora, ¿no es cierto?, las nuevas posibilidades en la industria de bebidas alcohólicas. Y el objetivo es desarrollar una bebida que entregue a los consumidores, esto es fantástico, solo buenas experiencias con el alcohol, eliminando los efectos negativos de la resaca. ¿Ya? Bueno, esto es fantástico, porque según esta empresa, que es londinense, no americana, me equivoqué yo, busca crear una categoría, ojo, una categoría de alcohol que reúna los efectos placenteros del alcohol sin resaca ni implicancia de salud. ¿Y cómo funciona esto? Señalan aquí de que se crearía un producto que solo produciría los efectos deseados del alcohol con la relajación y la disminución de la ansiedad, que son las virtudes, ¿no es cierto?, que uno busca, que la gente busca. Esta creación se basa en la estimulación del sistema GABA del cerebro, que desempeña un papel crucial en la regulación del comportamiento y, ya lo dije, bien anímico. Y dice acá además de que al centrarse solo en este receptor, que es el GABA, permite que el cerebro active la dopamina y la serotonina de forma natural. O sea, en definitiva, uno va a tomar este brebaje nuevo, que no dice cómo se llama ni cuál va a ser el componente, y automáticamente se van a activar, como le digo, estas hormonas, dopamina y serotonina, y se evitaría con ello los efectos desagradables que ocurren cuando el cuerpo metaboliza el alcohol tradicional, generando, ¿no es cierto?, la resaca o caña, como se dice aquí en Chile. Y el problema, claro, el problema es que el alcohol al metabolizarse saca o genera, ¿no es cierto?, el metanol, y el metanol
en este proceso de sintetización el que deja la escoba en el cuerpo, sobre todo ahí vienen los dolores de cabeza, la acidez, etcétera, etcétera. Así que interesante, ¿eh? Vamos a tener que estar esperando de aquí, yo creo, unos 10 años a que aparezca este nuevo producto que promete emborracharnos en el buen sentido y dejar fuera la tradicional caña. Fin del bloque, del misceláneo. Oye, un paréntesis, ¿eh? Aunque tú lo querías proponer como un tema misceláneo, no puedo evitar llevarlo al tema jurídico, es que salga, que ya no haya caña, no significa que ya no haya influencia del alcohol o Bueno, tabaco. es un buen punto, yo también lo pensé, es un buen punto, porque claro, el tema dice uno, fantástico que nos quede lo bonito del copete, pero ¿qué pasa cuando uno va manejando con esta cosa y atropella a alguien y mata a alguien? ¿A eso te quería referir? A eso me quería referir. Sí, Va a ser claro, es un desafío. es un desafío. Sí, es un Pero desafío. los expertos, porque hoy en día ustedes saben que todos son expertos, pues, de hecho, al Todos, inventado todos. la comisión experta. De hecho, debe ser el momento histórico de Chile donde hay mayor ignorancia, decadencia, desidia, pero al mismo tiempo el momento donde hay más expertos. Más expertos. Claro, es como curioso esa paradoja. Todos son expertos, ya, en fin, así el fin de la élite. Pues los expertos dicen que en realidad para que se pase la caña hay que ingerir lo mismo que provoca la caña, digamos. Eso los ebrios consuetudinarios, usando el lenguaje del antiguo código de procedimiento penal, cuando hablaba que los testigos inhábiles, decía los ebrios consuetudinarios, o sea, esos tipos que andan siempre borrachos y que todos son el curadito del pueblo. Esos gallos siempre han dicho que, claro, si uno, no sé, estuvo tomando vino, otro día para pasar la caña tiene que tomar vino. Si tomó cerveza, tiene que para pasar la caña tomar cerveza. Esa sería la mirada no profesional, no científica de este artículo, digamos. ¿Ah? Pero no, yo creo que en realidad el vino o el alcohol en general, el etanol, digamos, el destilado, lo que sea, tiene un componente cultural tan profundo, histórico, es un arte esa cuestión en realidad, que yo creo que es bastante difícil que logre ser, digamos, modificado o cambiado, ¿no? Por mucho es como el vino sin alcohol, por ejemplo, que en Chile han desarrollado. Sí, sí. Y la verdad es que no tiene nada que hacer con un vino de verdad, pues. O sea, por mucho que se esfuercen, pero no hay caso, digamos. O sea, sin alcohol no es otra cosa, digamos. No. Así que. Bueno, vamos a ver cuando salga esto, si es que sale algún día a flote, cómo anda. Rodrigo, sé que tienes ahí entre ceja y ceja el fallo de la Corte Suprema por las ISAPRES, ¿es así o no? Sí, ahora me gustaría tratarlo un poco más de como una mirada más, digamos, macro de qué es lo que pasa en Chile con el control recíproco, el control cruzado que hay entre los distintos poderes o instituciones autónomas del Estado, porque sí, obviamente podemos hablar mucho sobre si esto significa o no el fin de la ISAPRE o la crisis que puede generar en el sistema, el hecho de digamos, la decisión desde el punto de vista económico, financiero, que va a tener esta resolución de la excelentísima Corte Suprema, pero estos mismos fallos, que son varios, y los estuve analizando, dedica una parte importante a justificar por qué este fallo se puede aplicar a todo el mundo, digamos, aunque no sea parte en el proceso, ¿ya? O sea, este efecto, como dicen los abogados, erga omnes, o sea, que aunque usted no haya ido al tribunal, igual se le aplica. Y dan una serie de argumentos, digamos, de derecho administrativo, meten el tema de derecho laboral, digamos, lo fundamentan, ¿eh? Dicen, sí, en principio las sentencias tienen efecto relativo, pero nosotros, por tal y tal motivo, consideramos que debe tener un efecto absoluto, como si fuera una ley. Y eso es lo que muchas personas cuestionan, que sería un activismo judicial, o dicen, ¿por qué la Corte Suprema está legislando? Entonces, yo creo que ahí es conveniente dar un breve, digamos, repaso de cómo funciona en Chile nuestro sistema de controles recíprocos entre las distintas instituciones, porque alguien diría, oiga, pero la Corte Suprema entonces puede hacer lo que quiera. Y la verdad es que, porque si usted no está de acuerdo, pero si usted señala que la Corte Suprema no puede legislar o no puede dictar estas sentencias, ¿cuál es la herramienta que tiene el sistema chileno, la Constitución chilena? Y esa herramienta se llama acusación constitucional, ¿ya? Que implica que los diputados presentan una acusación y luego el Senado resuelve si es que
estiman que los jueces de estos tribunales superiores se han extralimitado en sus funciones o han abandonado sus deberes. Y ese sistema de contrapeso existe en todo sentido los controles cruzados, así como, por ejemplo, un parlamentario también puede ser, digamos, tiene el sistema de ser desaforado, y eso lo resuelven los tribunales de justicia. El Contralor General de la República, a su vez, también es controlado, puede ser acusado constitucionalmente. El fiscal nacional puede ser removido por la Corte Suprema. Los miembros del Banco Central, el presidente de la República, o sea, todo el sistema funciona en base a controles cruzados. Un poder o una institución va a controlar al otro. Pero ¿qué es lo que pasa cuando en Chile tenemos un Congreso tan debilitado que en realidad es inviable que ejerza eso, o sea, que ejerza su facultad de controlar al otro poder del Estado? Ese es el problema que yo advierto. No veo, por un lado, no veo voluntad de ningún parlamentario, no he escuchado a nadie ni por un segundo decir, oiga, pero estamos pensando, estamos evaluando que la Corte Suprema se extralimitó en sus funciones, entonces vamos a ejercer nuestra facultad fiscalizadora y más que fiscalizadora de hacer efectiva la responsabilidad de estos ministros que consideramos que se han extralimitado, si es que, digamos, dar los fundamentos de por qué es así, porque se ha escrito harto sobre esto, se han escrito columnas también de esta extralimitación de funciones, pero la verdad es que por la composición que tiene el Congreso, por la temperatura política, por lo venido a menos que está el sistema, digamos, hace que hoy en día los tribunales superiores de justicia no tengan ningún control, ninguno, del punto de vista de quién debería controlarlo, digamos, que es el poder legislativo. Hace poco un columnista, Tomás Moschati, dedicó varios minutos de su última columna de los días viernes a cuestionar esto. Dio de hecho un listado completo de lo que pasaba, que el ministro tanto, pero impresionante, digamos, cosas que uno a veces ni se imagina. Y la verdad es que alguien que escuche eso se queda con la sensación de decir, bueno, y esto no lo controla nadie. O sea, esto es como un poder absoluto, son como una especie de reyes, de monarcas. Entonces, un estudiante de segundo año de Derecho le respondería, no, pero si en Chile la Constitución establece la posibilidad de que un ministro de Tribunal Superior, Corte de Apelaciones, Corte Suprema, pueda ser acusado constitucionalmente. Ya, correcto, eso es lo que dice el texto. Pero para que eso ocurra tiene que existir poder. Y la verdad es que hoy en día hay un vacío de poder en el legislativo. Entonces, de facto, en los hechos, efectivamente, el poder judicial hoy en día realmente es, a mi juicio, absoluto. Ese es mi tema y dejo abiertas las opiniones. Sí, mira, es que respecto al tema del contrapeso y la fiscalización y supervigilancia que se pueden hacer entre poderes, quisiera hacer el contrapunto con la idea si es que el contrato de seguro de salud a través de ISAPRE es un tema estrictamente privado o la Corte Suprema, no ahora, sino desde por lo menos la década pasada, venía considerándolo como parte, digamos, de un servicio público, es decir, más allá de la naturaleza privada del contrato, más allá de la naturaleza privada de la ISAPRE propiamente tal, lo cierto es que la dinámica que realiza no se condice estrictamente con la lógica del derecho privado. Entonces, tal vez por ahí se entiende, por ejemplo, esta preocupación que comparto respecto a qué pasa con el efecto relativo de las sentencias, porque hay excepciones al efecto relativo de las sentencias. Entonces la Corte dice, bueno, ¿por qué esto no podría ser una de esas excepciones? Entonces, si consideramos que el bien por el cual las ISAPRES están funcionando no es un bien estrictamente privado, sino que es de interés social, ¿es aplicable a las ISAPRES la lógica, por ejemplo, de FONASA? En cuanto a las prestaciones de servicio, ahí hay un desafío. Ahora, si uno lleva y extrapola el tema de salud a otras sentencias del juez Muñoz, no sé, y de hecho hay una familia acá en Osorno que el día lunes, si no me equivoco, fue titular en el Diario Austral. Su hijo tiene unos meses de edad y necesita el medicamento más caro del mundo, como 1.800 millones de pesos. Entonces, 1900. 1.900, ya, chota.
Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, hay fallos de la Corte Suprema donde dicen, bueno, la Constitución dice que asegura, digamos, a todas las personas y en el artículo 20 garantiza el acceso a la salud. Entonces, más allá si es la libertad o no, lo cierto es que el constituyente así lo dice y por lo tanto el Estado de Chile debe ponerse con las lucas para familias con enfermedades catastróficas, indistintamente si eso significa el desfalco de otras arcas públicas. Entonces, es interesante el debate, creo que para nada está resuelto, está irresoluto, y en ese sentido llama la atención, a propósito de lo que mencionaba Rodrigo, la incapacidad o el momento crítico en el que estas situaciones pillan a los otros poderes del Estado. Porque ya por una parte tenemos el poder legislativo en una crisis de legitimidad grande, al poder ejecutivo con una crisis que nos termina de acabar. Entonces, yo no sé si en el país nos habíamos enfrentado a una situación semejante a esta. No sé qué opinas tú, Felipe. Sí, es interesante porque efectivamente, claramente los ministros de la Corte Suprema, en mi parecer también, se pasaron varios pueblos. O sea, en definitiva, lo están tratando en definitiva de hacer una suerte de política pública, social, sanitaria, con sus fallos. Y lo que hablaba Rodrigo, ¿no es cierto?, de ver la forma de ponerle un paralelo a esto, y la única forma de poner un pare, veo yo, sería, y no sé si ustedes estoy hablando de SEA o no, pero vía recursos, o sea, vía, el recurso constitucional lo que está, ¿cómo se llama? La acusación constitucional, eso. El coágulo definitivamente me tiene. Acusación constitucional. Porque en definitiva yo creo que habría que analizar esto, porque justo mientras hablaban ustedes me puse a revisar brevemente un texto sobre acusación constitucional precisamente en contra del ministro de la Corte Suprema, que históricamente no ha sido mucho. Y aquí el concepto básico, ¿no es cierto?, del notable abandono de deberes. ¿Ya? Y esto es un texto no sé si a usted le suena, un profesor de Derecho Constitucional que a mí me hizo, Humberto Nogueira Alcalá. Para determinar notable abandono de deberes de los jueces, los tribunales, básicamente, ¿dónde se ve este notable abandono? En la interpretación y aplicación del derecho. Y para que se entienda que hay notable abandono, tiene que haberse incurrido en este proceso de interpretar y aplicar el derecho en conductas de abuso de poder, infracciones a la Constitución o una torcida administración de justicia o prevaricación. Lo así rápido. Entonces, yo creo que por ahí a lo mejor podría ir la cosa, porque la única forma de poder, yo creo, detener esto es con un acto notable y emblemático, que sería una acusación constitucional. Si no, esto se va a hacer una mala costumbre en la Corte Suprema de tratar de enderezar estos temas que son de política pública, de política, en este caso, sanitaria, producto de que tanto el gobierno anterior como este han sido, y en realidad no el gobierno, sino que en general el Poder Legislativo ha sido ineficiente en poder acordar una modificación definitiva a la ley, concretamente a la ley ISAPRE. No sé qué opinan ustedes. Sí, mira, a mí lo que pasa es que, como lo dije al principio, más que quedarme con el tema específico de la ISAPRE, y que puede ser discutible, el fallo tiene sus fundamentos, podemos compartirlo o no, pero hay incluso otras situaciones ya de orden más, a veces como administrativo, situaciones que uno, digamos, no se ven bien que suceden, que han sido de público conocimiento, y que ahí queda esa sensación de pareciera que nadie puede controlar. Entonces se confunde independencia, que tienen que ser independientes los tribunales, por cierto, se confunde separación de poderes con estos controles recíprocos, porque los demás controles recíprocos funcionan. O sea, cuando ha habido que destituir a un ministro de Estado, lo destituyen con acusación constitucional. De hecho, Jackson tuvo cerca, yo creo que renunció porque sabía que estaban los votos. En un gobierno pasado se destituyó a Chadwick, etc.
no, en ese sentido no hay inconveniente. Cuando hay que desaforar a un parlamentario, es desaforado. Hace poquito fue desaforada la doctora Cordero, diputada. Sí. Entonces, pareciera que con las demás instituciones o poderes del Estado, o instituciones autónomas, organismos autónomos, tiene estos contrapesos que funcionan. Uno va al Tribunal Constitucional y esto puede declarar, no sé, la causal de inhabilidad a un parlamentario. Va a un Tribunal de Justicia, se puede desaforar a un parlamentario. Hay que acusar a un ministro, listo, funciona el Congreso. Incluso hasta se acusó a un presidente de la República 2 veces, en el último, a Piñera, digamos. Y la primera vez no pasó en la Cámara, la segunda vez pasó en la Cámara y se cayó en el Senado. Entonces, ahí, pero sin embargo, con el Poder Judicial pareciera que el único contrapeso que tiene, que es el Congreso Nacional, Congreso Nacional no se siente con la legitimidad, no quiere involucrarse, está tan polarizado, tan dividido esta cuestión, que son incapaces de ponerse de acuerdo y decir, ¿sabe qué? Esto es objetivamente incorrecto, lo que pasó en determinado caso. Entonces, es el trasfondo que hay. Si tenemos un poder del Estado que pareciera que es más poderoso que el resto. Esa es la sensación que yo creo que también le queda a muchos ciudadanos, ¿no? Entonces, el sistema está bien diseñado en la Constitución. Digamos, tiene que ser así. De hecho, yo no me imaginaría otro contrapeso que tenga el Poder Judicial más que el Congreso Nacional. No se me ocurre. No me imagino que se lo entreguen al Tribunal Constitucional, ni que se lo entreguen al presidente de la República. Me parece que no hay nada más democrático que el Congreso Nacional. El problema es que tenemos un Congreso tan debilitado desde el punto de vista de su legitimidad, que esa tarea pareciera que entiende que no le compete. Entonces solamente si hay que involucrarse con un ministro de Estado, sí, podemos hacer los votos y lo destituimos. Pero si ya el Poder Judicial, entonces no, ahí nos mantenemos al margen y no es tema, y los únicos que hablan de esto son columnistas en el diario. ¿Cuántas acusaciones constitucionales se han intentado contra ministros de la Corte? Pocas. Muy No, pocas. estaba viendo acá, este estudio que estaba viendo era a raíz de la acusación en contra de Cereceda, del ministro Cereceda, que fue Esa prosperó, ¿no? Eso fue años atrás. prosperó, a Cereceda lo destituyeron. Por abandono de deberes. Después recuerdo que estaba el magistrado ¿cómo se pronuncia? Kinsenmiller, por un fallo, que eran 3 ministros los que estaban tratando de acusar. Por derechos humanos, pues. Debió haber sido algo ahí, Sí. que eran los diputados del Frente Amplio los que estuvieron. Pero Bueno, eso no- Cereceda fue por notable abandono por retraso injustificado para fallar causas de derechos humanos. Mm. El otro, que debo mencionarlo, hay ropa tendida, pero fue mi tío, Servando Jordán, que por un voto se salvó también de que lo destituyeran. por un Y voto. ahí hubo un caso que no tenía tinte político, porque lo del ministro Kunzmiller y 2 más fue por un tema de una causa de derechos humanos, que obviamente también era muy polarizado y era evidente que esa cuestión no iba a prosperar. Pero hubo un caso de una ministra de la Corte de Valparaíso, si mal no recuerdo, por un indulto a un tipo que era un descuartizador, que después volvió no un indulto, una libertad condicional, perdón, libertad condicional. Una Sí. libertad que dio lugar a la libertad a pesar de la opinión contraria y manifiesta de Gendarmería, que había dicho que el gallo no tenía vuelta, que si lo dejan afuera, lo más probable es que iba a dejar la escoba, dicho y hecho. Iba a atacar. Y esa acusación no prosperó. De hecho, la ministra sigue en funciones. Digamos, más allá de que haya tenido o no mérito la acusación, pero no prosperó. Se me había O sea, olvidado esa acusación, ¿eh? Y es curioso porque es corta apelaciones, porque en realidad son pocas las cortes ministros de Corte Suprema, pero corta apelaciones. Esa es la claro, única. es que que es conozco. inusual que sea contra un ministro de Corte de Apelaciones porque se entiende que el superior jerárquico, que es la Corte Suprema, es la que debería hacer la tarea, digamos, No, y si super- hay un tema disciplinario, ¿tú estás seguro que corta apelaciones se puede? Sí, claro, por la Constitución habla de tribunales superiores. Pero Por eso lógico se sería acusó. que fueran solo contra el ministro de Corte Suprema, ya que todavía, si hay un tema disciplinario, funcionario o disciplinario, está la Corte Suprema. Es curioso que hayan metido a los ministros de Corte de Apelaciones. Yo no, en esa parte no ni me acordaba. Sí, no, sí, lo complicado de esta cuestión es esa sensación, digamos, que hay de vacío de poder en el Congreso, digamos. Ese es el punto. No, formalmente, claro, tienen las atribuciones, pero no se ejerce, no se ejerce, no se sienten que no
así como quiénes somos nosotros para venir a cuestionar a la Corte Suprema, digamos. todo Esa era caso, la- Pero en todo también, caso, el sentido está bien. ¿Quiénes somos nosotros? En realidad, pero, pero también es cierto, y aquí lo digo y aquí lo niego, esto no va a salir aquí de nosotros, lo cierto es que también sería extraño que los parlamentarios destituyeran a quienes ellos mismos promueven para llegar a esos puestos. Yo eso lo veo un poco ahí, que muchas veces ese juego político termina también blindando a quienes llegan a las magistraturas más altas. es que sí, no, es que ahí está. Yo creo que eso sí que a mí se me ocurren otras formas de nombramiento, digamos. Eso sí que yo creo que merece un cambio. Y entiendo que en la nueva en el proyecto, digamos que aprobaron los denominados expertos, hay un cambio y se establece esto del Consejo de la Magistratura o una denominación así, digamos, ¿no? Que no va a ser el Congreso, el Senado. eso Tal cual. claramente, si sale la Constitución, debería, y eso es algo positivo, que efectivamente, si estamos hablando, como bien decías tú, de los contrapesos, entre los poderes del Estado, uno no puede ser el que designa a los miembros del otro poder o a los representantes del máximo estamento del otro poder, del poder de al lado. No, eso está malito. Oye, son las 19:01. No, estás adelantado 2 minutos, son las 18:59. Abel también nos recordó que estábamos por mensaje, recordó que Ah, está adelantado 2 minutos. Pero yo eso creo está que muy Abel bien está para la atrasado, audiencia. 2 minutos, pero bueno, ok. Oiga, un gusto compartir con ustedes. Como cada miércoles, dejo ya anunciado la próxima, el próximo programa, la querella en contra del alcalde Meterio Carrillo Torres, alcalde de Osorno, que fue presentada el 3 de agosto del 2023 y que fue declarada admisible por el Juzgado de Garantía de Osorno. Los casinos populares, estos casinos de apuestas que están en los centros y presentaron ahí su querella, el Chama. Así que por una parte tenemos eso y también, no sé por qué, pero yo ingreso a las noticias y me salen noticias respecto a casinos, como que me están mandando indicios para que vaya a apostar, porque también hay una discusión interesante en el Congreso respecto a si las apuestas online son ilegales o no son ilegales y cuáles son los retos y desafíos que hay sobre esa materia. Todos hemos visto comerciales, Betson, ven a apostar en esto, si eres bueno para el fútbol, apuesta acá. Así que tienen o no tienen regulación en Chile, se les reconoce su existencia, va a ser un debate ahí para la próxima semana. Rodrigo, Felipe, un gusto. Nos estamos viendo y hasta el próximo miércoles, muchachos. Nos vemos, que estén bien, chao. Chao, chao. Chau. En Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Hemos presentado Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos legalmente. Espacio de conversación y análisis desde el punto de vista jurídico, con la conducción de los abogados Felipe Jordán, José Manuel Baquedano y Juan Carlos Claret. Será hasta el próximo miércoles a las 18 horas. Recuerda que puedes contactarnos en la página web del Centro Jurídico Osorno, www.cjo.cl. Hablemos legalmente. Es otro espacio de Dharma Producciones. Somos campesinos de la raza del troquel. Jamás. 19 horas, 1 minuto.